Aquí en Claro y Oscuro está usted, estimado radioescucha y televidente, viendo y escuchando uno de los programas que han sido de grande satisfacción para quienes tenemos la oportunidad de participar en ellos y sobre todo para aquellos radioescuchas y también reconocidos productores de radio. Y me refiero a esto porque hace unos días estuvimos en una reunión de cerca de 115 ministros evangélicos, Jonathan, en Nueva York, en donde se está llevando a cabo precisamente también nuestra programación, porque abarca todas aquellas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, y hablamos de Connecticut y pues bastantes áreas ahí alrededor. Dentro de esa reunión, desde luego, quiero hacer hincapié, porque nos daban un reconocimiento con relación a la programación que estamos llevando a cabo. Y una distinción que yo quiero agradecer al pastor Salgado, Eric, dueño de esas radiodifusoras, por la oportunidad que nos ha brindado precisamente para estar pues corriendo todas aquellas áreas, llevando un mensaje, concordando de acuerdo a cada uno de los productores, con un despertar de conciencias. Se habla de una ciudad, un estado, que es Nueva York, en donde prolifera la corrupción, prolifera el pecado, la maldad. Cada uno de ellos daba una expresión diferente a las costumbres de la ciudad, del lugar. Y realmente que es satisfactorio, Jonathan, Guillermo, Santiago, en llevar hasta esas personas pues una orientación, una opinión, un análisis, una reflexión sobre lo que viene siendo, por decir así, la oportunidad de conocer las cosas que son del Señor, lo que es de Cristo, su doctrina, ese mensaje que trae no solamente paz, amor, fe, esperanza, sino que nos trae, digamos, un análisis de conciencia, para que de alguna manera por la palabra expuesta, digamos, de acuerdo a la verdad del Señor, de acuerdo a las Escrituras, demos una oportunidad a esa sociedad que de alguna manera comete actos ilícitos, a veces por desconocimiento, por no tener, digamos, principios morales, digamos, bien arraigados, y que es importante llevar hasta ellos este tipo de programación. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, que va a ser muy interesante, quiero dar bienvenida a Jonathan Mendoza. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, Rubén, y te felicito por lo que has logrado, el premio sin duda que les dieron en Nueva York o lo que han logrado, Sí. Porque de antemano te digo, es muy merecido porque has llevado un programa que, como dice su título, ¿verdad? Claro y Oscuro. Sí. Es un programa que yo he estado viendo y que es muy objetivo. No, aquí no se esconde nada, aquí las cosas se hablan tal y como son. Sí. Y es algo que para los que te escuchan debe de ser muy importante, muy interesante, porque no es un programa como otros que esconden ciertas partes y muestran lo que la gente quiere nada más escuchar. Sí. Aquí las cosas se hablan tal y como son. Fíjate que tuvimos la satisfacción, me acompañaba Santiago, me acompañaba también Joab, de aquí de Riverdale, y estar entre ese grupo de personas y recibir el reconocimiento de parte de ellos sobre lo que es el contenido del programa. Nos comentaba la persona que sube todos los programas a la radio, la satisfacción. Me decía él, soy uno de los analistas, uno de sus seguidores, dice, porque me agrada la programación, dice, por el equilibrio que usted le da, dice. Y sobre todo dice que es un mensaje realmente que llega a las conciencias. Muy diferente, me dijo él. A todos los programas Hizo la que observación. aquí, ¿verdad? El escuchar eso de una persona conocedora Sí. es satisfactorio, Sí. ¿verdad? Y máxime en una ciudad como es Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Y creo yo que el mismo impacto de alguna manera se ha logrado en estas tierras, en estos lugares, Washington, Baltimore, en este caso Maryland, en donde yo creo que el mensaje ha sido muy interesante para todos ellos. Así. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Rubén. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos presentes. Gracias por la invitación. Pues ya teníamos rato también
esperando que nos acompañara. No, pues aquí estamos. Nos da gusto. Gracias. Guillermo, desde luego, es una persona que está muy comprometida con su trabajo, de grande responsabilidad. Un hombre que, a pesar de su edad, no quiero balconearte, Guillermo, pero me sorprende, digamos, la forma de vida que llevas tan relajada, que a pesar de los años te veo al pie del cañón en todo. Aquí Tanto estamos. en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Gracias a Dios. Santiago Vázquez. Sí, Rubén, pues es un placer estar nuevamente en tu programa que me impacta a mí también y me ha alcanzado ahora sí que lo que a ti te pasa, me pasa a mí también. Un tanto diferente, fíjate, porque resulta que Santiago se siente ya un anciano prematuro, ¿no? Entonces eso ya es de pensarla, ¿no? Bueno, estamos dentro de una programación realmente en donde queremos, estimado Radio Escucha y Televidente, llevar hasta ustedes una opinión, un mensaje sobre lo que viene siendo exactamente en estos tiempos de restauración, lo que viene siendo la revelación de Dios a través de aquellas personas predestinadas para ocupar un lugar dentro de la vida pública, pero en este caso va un poco más allá. Cuando me refiero a la vida pública, no es solamente la administración, la gobernabilidad, el tener una responsabilidad, vamos a decir, en este caso de administración, no. Me refiero yo que va más allá porque el trabajo de los hombres de Dios no se limita solamente, vamos a decir, a lo terreno. Se limita a las cosas que son, digamos, divinas, todo aquello que proviene de Dios y que solamente a través de su Espíritu y a través de la revelación es como se puede dar a conocer a la sociedad. Y para eso se ocupa tener un llamado. Y debe ser un llamado de Dios. Así es. Yo quisiera, si me permiten, para nuestros radioescuchas y televidentes, remarcar la importancia de ese llamado de los hombres de Dios, porque si proviene de un instituto, de una universidad, de un seminario, de un convento, X, al provenir, digamos, el reconocimiento, el título, en sí la doctrina, todo aquello que está, digamos, produciendo ministerios, al provenir de lo terreno, automáticamente es muy difícil que se pueda entender lo que es de Dios porque son dos conceptos diferentes. Así es. Así es. Uno es el concepto terrenal, la opinión terrenal, el conocimiento terrenal, la educación terrenal. Así es. Y otra es la preparación que da Dios a los que Él llama, Así es. a los que Él elige. Y no sé si entre, por decir así, antes de llegar al meollo del asunto, hacer una reflexión sobre, por ejemplo, Cristo, desde su tierna edad, Empezó a predicar. sin haber pasado, vamos a decir, por los filtros de la educación terrenal. Y conste que había grandes maestros de la ley en ese entonces. Así es. Había grandes rabinos, había grandes sacerdotes. Así es. Sin embargo, empezó, digamos, desde su temprana edad como hijo de Dios, con la sabiduría de Dios, a sorprender cada día A los intelectuales. aquellos que se doctaban, vamos a decir, de tener el conocimiento, Sí. el ser letrados, y ellos reconocían eso, Jonatán. Sí, sí, sí. Llegó un momento en que decían, pues, ¿De dónde vienes? ¿De dónde sabes estas cosas? ¿cómo sabe? Sí, estas cosas. Sorprendidos, ¿no? Así es. La sorpresa estaba en lo que él hablaba, que era de un contenido que para la mente humana no era fácil de entender. No la entendía. Entonces, cuando lo empiezan a escuchar, pues, ¿de dónde decían ellos? Actualmente, por decir así, nosotros nos sorprendemos ante un niño pródigo, un niño, vamos a decir, que de los especiales, Sí. en que a temprana edad tienen un conocimiento, Superdotados. pero estamos hablando de un conocimiento terrenal, porque todo se centra en alimentarse, por decir así, de lo que les rodea, lo que los padres les enseñan, lo que leen, y otra cosa es, por decir, lo que viene de arriba. Exacto. Y lo que viene de, lo que tú decías ahorita, el conocimiento material y el conocimiento espiritual son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando de dónde proceden. El espiritual viene de Dios, del cielo, Dios lo da. El material viene de los hombres. Sí. Y la Escritura dice en el libro de Romanos que el hombre terrenal
no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Así es, Porque estas exactamente. cosas se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, fíjate. Bueno, en ese punto yo creo que vamos más o menos sentando una base de la importancia de lo que puede ser lo que desciende del cielo, que dice que lo que viene de arriba es sobre todo. Así dice la palabra, y es claro. Lo que de arriba viene es sobre todo. Lo que es de la tierra es terrenal. Regularmente, estimado radio escucha y televidente, estamos acostumbrados a pues tener el reconocimiento, dar el reconocimiento a personas que salieron, digamos, bien respaldadas de una universidad, de un instituto, de una academia, de un seminario. Escuelas bíblicas. No puedo pasar por alto, por decir así, lo que el monseñor Rafael Rodríguez Guillén, un hombre doctorado, 2 veces, doctorado. Científico de Un hombre que realmente tenía una capacidad total. intelectual. Pero pasó también por el filtro de los evangélicos, un instituto evangélico, Así es. que le da un papelito como Master in Divinity, maestro en divinidad. Un título más. Cuando él empezaba a hacer, digamos, alarde de ese título, pensando como piensa todo mundo, como nos hacen pensar a todo mundo. Sí, sí. Que una persona que pasó por ese filtro y recibió por allí un título, un papel que lo acredita como maestro, vamos a decir, en divinidad, pues se siente, digamos, ya Soñado. hecho a mano, se siente diferente, y desde luego la postura que toman, la actitud que toman también es diferente. Exacto. Pero cuando empezábamos a hablar puntos doctrinales, fíjate, aquí es donde entra la gran diferencia, y quiero remarcarlo para nuestros radioescuchas y televidentes, ¿no? Aquí es donde entra la gran diferencia. Cuando empezamos a tocar algunos puntos doctrinales, él empezó a sorprenderse. Así es. Santiago es testigo, Sí. y porque lo vio. Sí. Y en aquellas pláticas que teníamos, ya sea en un restaurante, ya sea en un parque, donde íbamos un poco a dialogar en paz, al empezar a escuchar lo que era la doctrina de la revelación, establecida por un apóstol de Jesucristo, el hombre se sorprendía. Sí. Una de las palabras que me dejó muy grabadas era, ¿dónde aprendió esto?, me decía. Así es. ¿Dónde lo aprendí? No lo había él escuchado. Esta es revelación. Luego añadía, sin hablar todavía de lo que era el contenido en sí de la doctrina, él me decía, esto es revelación, don Rubén. Y es interesante, disculpa, que Sí, adelante, una persona adelante. tan estudiada, tan preparada, esté reconociendo, ¿verdad? Sí. Algo que él alcanzó a mirar que era algo diferente. Así es. Y yo creo que alcanzó a ver también que no solo diferente, algo superior, ¿verdad? Ese es el detalle. Empezaba a ver algo superior y me decía, ¿dónde lo aprendió? Cuando yo le explicaba, bueno, es que conocía a un hombre que habla esta palabra de verdad Así es. y es reconocido como un apóstol de Jesucristo. Entonces me dice, fíjate la importancia de sus palabras. Dice, 40 años tengo buscando la iglesia que Jesucristo fundó. Sí, así es. Me vine de España, dice, me vine de Europa, con la esperanza de encontrar en estas tierras, dice, algo mejor que lo que me habían legado mis padres y los españoles, dice, mis paisanos, dice. Porque pues nosotros sabemos que en el tiempo, digamos, de Franco, pues realmente, digamos, el amaciato, el concordato que había entre el gobierno de Franco, vamos a decir, y la Iglesia Católica, pues era totalmente de una sumisión, ¿no? Era de una sumisión. Así es. Estamos hablando de un Estado confesional al 100%, Total. en donde las monarquías, en donde los gobiernos, todos tenían que pasar por el filtro de Roma para poder tener señorío. Sí. Entonces, en esas condiciones tan difíciles, el doctor salió y viene a estos territorios, llegó a Panamá, estuvo ya con los indígenas, allá fundó incluso una radio. En Chiriquí. En Chiriquí, precisamente en la bravo. parte de Panamá. Y de allí empezó el hombre en su búsqueda por encontrar
algo mejor. Estuvo en varios grupos evangélicos donde recibió incluso ese papelito. Hay algo, disculpa, que me llama la atención. Adelante, sí. Cuando dices, porque yo escuché, no tuve el gusto de conocerlo personalmente, Sí. pero escuché mucho y de Rafael, creo Guillén, Sí, ¿verdad? Guillén, sí. Monseñor. Rafael Rodríguez Guillén, Monseñor, sí. Sí. Y al decir que él buscaba algo, buscaba... Algo mejor, algo superior, mejor. sí. Me hace ver que todo el conocimiento, pues yo lo conocí, o sea, por fotografías, Sí. por libros. Yo era un hombre ya grande de edad. Así es. Entonces, toda su vida fue un hombre que se empapó de tanto conocimiento y decir que todavía seguía buscando algo quiere decir que él sentía que no estaba lleno, Mira, que algo le faltaba. Mira, Jonathan, Guillermo, Santiago. Sí. Santiago estuvo de cerca viviendo esos momentos, ¿no? Pero este hombre era tal su vehemencia por encontrar una verdad, algo superior a lo que le habían enseñado, digamos, en los seminarios, superior a lo que aprendió, digamos, en la Iglesia Católica, superior a lo que él enseñaba, ¿no? Él venía buscando algo realmente de Dios. Y en esa búsqueda, una de las pruebas contundentes que tengo en mis manos es, por ejemplo, un libro que él escribió con 23 lecciones. ¿Cómo concebía la iglesia que Cristo fundó? Fíjate, para hacer eso, Jonatán, yo creo que difícilmente algún ministro evangélico, difícilmente por ahí un sacerdote X, un religioso cualquiera, difícilmente va a ponerse, digamos, a examinar los puntos doctrinales establecidos dentro de lo que viene siendo la jerarquía católica, los dogmatismos, todas las encíclicas y todo aquello que por ahí la iglesia ha tratado de imponer. A él no le bastaba, quería más. Y en ese libro había puesto 23 perspectivas, cómo concebía la iglesia que Cristo fundó. Conforme empezamos a hablar, miraba él que esas lecciones estaban muy alejadas, pero había algo que tenía una cercanía, pero voy a decir kilométrica, ¿no? Claro. Nada parecido en cada punto doctrinal, por ejemplo, lo que fue, digamos, la adoración a las imágenes, la adoración a Dios a través del Espíritu Santo en los adoradores que Dios buscaba. Sí. Cuando se tocó el tema de la música, el tema del bautismo de los infantes, el purgatorio. Entonces este hombre empezó a darse cuenta que lo que estaba escuchando era otra cosa diferente. Totalmente ¿no? distinta. Y llegaba en cada punto y me decía, don Rubén dice, esto es revelación de Dios. ¿Cuántas veces pasé por aquí y no logré entenderlo? Y añadía, 5 veces he leído la Biblia en su totalidad y creo que esto es difícil que alguien lo pueda, digamos, lo pueda decir. Entonces, este hombre había tenido tal empeño que 5 vueltas le dio a la Biblia y pasé por este texto y no lo he entendido, Rubén me dice. Sí. Y insistía, esto es de Dios. Permítame, estimado radioescucha y televidente, hacer énfasis en esto, porque aquí estriba la comprensión que tengamos nosotros sobre lo que son los elegidos de Dios, lo que son los elegidos de Dios y lo que son, por decir así, los ministros que titula una institución religiosa. Cuando él entendió, por decir así, el tema de la Trinidad, el tema de la cruz, se dio cuenta. Le digo, doctor, usted hace gala de su Master in Divinity. Doctor, pero usted sigue creyendo como lo estableció Roma. Sí. Usted sigue creyendo como los dogmas establecidos por la Iglesia Católica. Así es. Usted sigue todavía en ese pasado retrógrada. Y se me quedaba viendo sorprendido que una persona que está hablando ante un doctorado, ante una persona reconocida, le dijera las cosas con tanta simplicidad, porque lo que es de arriba, lo que dijimos hace un momento, sobre todo es, ¿no? Interesante Sí, es algo que sí. no alcanza uno de alegrarse, sí. Porque esto es para alegrarse, ¿verdad? Como cuando, precisamente por eso le llama el Señor la luz del Evangelio,
porque viene a aclarar, ¿verdad? Es como cuando en un cuarto se prende la luz, las tinieblas se van, Así es. ¿verdad? Entonces, cómo el ser humano vive en esa oscuridad y cuando llega la luz del Evangelio aclara todas las cosas, ¿verdad? Y se miran tan fáciles, como, Sí. como decía Monseñor, ¿verdad? Así Tan es. sencillas que ahora las... Fíjate que en ese punto vamos a dar un paso más. Quería yo realmente compartir con nuestros radioescuchas televidentes este punto porque es muy interesante. ¿De dónde provienen, vamos a decir, los grandes predicadores que hoy conocemos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, como querramos? ¿De dónde provienen cada uno de estos predicadores? Que se respaldan, digamos, en una charola, en una cartulina, en un diploma. ¿De dónde provienen? ¿Y de dónde provienen los grandes siervos de Dios a través de la historia y en el tiempo actual? Porque es muy diferente, estimado radio escucha y televidente, es muy diferente. Tú puedes ver, digamos, que tienes un buen pastor, que tienes un buen obispo, que tienes un buen papa, que tienes un buen cardenal, que tienes... Tú puedes verlos con todos los títulos y el conocimiento que el mundo les puede aportar. Pero un hombre elegido por Dios para un propósito divino no se da en un instituto, no se da en una escuela. No, eso proviene de Dios directo. ¿Qué opinas, Guillermo, en ese aspecto? No, pues sí, es una realidad, ¿verdad? Lo que viene de Dios, como ustedes mencionaban, Sí. sobre todas las cosas. Y un hombre de Dios, ¿verdad? Como los dice, viene de Dios. Él es el que los capacita. Fíjate que hay algo interesante que vamos a empezar a compartir con nuestro radio escucha. Yo creo que esto a usted, estimado radio escucha y televidente, le va a interesar. Para poder marcar esta diferencia hay que ver cuál es el trabajo, cuál es la misión, qué es lo que viene a ser un hombre de Dios, digamos en este caso en la tierra. Y desde los orígenes de la humanidad, los hombres de Dios se empiezan a dar a conocer. Primeramente, por su palabra de verdad, por la honestidad. Se empiezan a dar a conocer por el conocimiento, por la dirección del Espíritu de Dios, porque no se dejan ellos manejar por nadie. Por nadie. Ni tampoco es de imposición humana. Tampoco. Sí. Sí, adelante. Yo quisiera, aprovechando esta oportunidad, Adelante, para sí. leer una cita bíblica ¿Cómo no? donde un verdadero y un auténtico siervo de Dios, Sí. él daba testimonio de dónde venía su sabiduría y su conocimiento, o es decir, este evangelio. Y nos dice en el libro de Gálatas 1, capítulo 11, donde el apóstol Pablo está hablando y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es. Sí, aquí el apóstol Pablo está dando Adelante. testimonio de, como usted decía, la diferencia ¿De dónde proviene? de dónde provienen, ¿verdad? Lo que es de Dios. Lo ¿verdad? que es de Dios. Y él daba testimonio que jamás provino, dice, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. De nadie, de nadie. En esto, estimado radio escucha, sí es interesante, lo analicemos en profundidad. La enseñanza, la revelación, los misterios de Dios, solamente les son dados a conocer a aquellos a los que Dios ha llamado para desarrollar, ya sea un ministerio, un mensaje, una profecía, una iglesia, una doctrina. Sí, mira, Rubén, en A ver, 1 adelante. Corintios capítulo 2, versículo 13, Sí, habla, lo cual también hablamos, decía el siervo de Dios Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablaba claro el apóstol, sin rebuscarle. bueno, vamos a dar el siguiente paso. Estos hombres de Dios, estimado radio escucha, son enviados para una misión exprofeso. ¿Qué les parece si retrocedemos un poquito al pasado? ¿Dónde se nota lo que viene siendo la misión, el trabajo de un hombre de Dios? Al principio la sociedad se había corrompido de tal manera, fue una corrupción total. Total. Dice que Dios hizo al hombre
recto. Lo hizo perfecto. Así dice el proverbio. Pero ellos se buscaron Muchas cuentas. muchas cuentas, muchos males. Viendo Dios que la sociedad, allá al inicio de la historia bíblica, hay un señalamiento que se había corrompido de tal manera, y tenemos el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Dos lugares, dos países, dos ciudades que estaban entregadas totalmente a la perversión. Así es. Así es. Así lo dice. Donde, vamos a decir, lo que ahora los medios de comunicación y lo que hoy la sociedad quiere ver con simpatía, vamos a llamarle, Sí. cuando alaban, cuando exaltan la imagen de un hombre extraviado que salió del closet, dicen ellos, y tuvo el valor de Decir lo que enfrentar a la sociedad y decir lo que es. Y lo aceptan. En aquel entonces, en el celo de Dios, vio con desprecio a esa sociedad corrupta. Y hubo un momento en que quiso Guillermo destruirles, ¿no? Así es. Así es. Dice que los quiso raer de la Faz de la De tierra. la tierra. de la tierra, Sí. acabar con la humanidad, Sí. porque habían llegado a un extremo de perversión tal que Dios se había desilusionado de su Creación. obra. De su Fíjate, obra. realmente lo que Dios había hecho perfecto, recto, llegó un momento en que fue de una desilusión total. Completo. ¿Qué nos refieres a eso, Guillermo? Hay un pasaje que nos narra las Escrituras, Sí, adelante. que está en el libro de Números, capítulo 14, donde como el Señor, ¿verdad? A lo que mencionabas, cómo se estaba desilusionado de lo que había creado. Sí. Y dice, ¿verdad? En el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Fijémonos, Sí, sí. Rubén, Sí, Guillermo. cómo el Señor, en verdad, le estaba dando a aquel hombre de Dios, a su elegido, a su enviado, lo que él iba a llevar a cabo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú a Jehová y que tu nube estaba sobre ellos. Vamos a regresar y retomamos ese punto porque se me hace muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte. Estimado radio escucha televidente, el tema de esta ocasión es sobre una oración universal Así que es. fue llevada a cabo el día último del mes de diciembre para amanecer el día primero precisamente de enero de este 2020. Una oración que la iglesia establecida en 60 naciones se unió exactamente al uso horario de cada uno de los lugares hasta donde fue elevada la plegaria en Los Ángeles, California, para bendición de esta iglesia, no sin antes mandar un mensaje de exhortación para que la iglesia siga como la luz de la aurora, yendo de aumento en aumento en todos los aspectos de su vida espiritual. Vamos a ir a este corte y regresamos porque es interesante continuar remarcando esto que estamos hablando. Regresamos en un instante.
Estamos de regreso, estimados radioescuchas y televidentes. Quiero agradecer desde luego a todos aquellos que nos favorecen, sintonizándonos a través de la 1030 en esta área, digamos, de Washington, Baltimore precisamente y Maryland. Si alguno de ustedes desea enviarnos algún correo electrónico, alguna sugerencia, hágalo usted a raguila05@aol.com. raguila05@aol.com. Cualquier inquietud o cualquier opinión que tengan ustedes con respecto a lo que se está hablando en cada uno de los temas, con mucho gusto lo atenderemos. Así que un agradecimiento para todos aquellos que lo han hecho. De alguna manera, en algunos programas damos entrada precisamente a estas personas que tienen participación a través de una opinión. Y quiero aclararles, sea buena o sea mala, es aceptable, porque eso nos ayuda a superarnos definitivamente día con día, a llevar hasta ustedes un trabajo excelente, un trabajo profesional. Bueno, regresamos. El tema, decíamos nosotros, es la Velada Universal como una institución de agradecimiento y ruego de misericordia, instituida por un hombre de Dios en estos tiempos. Antes de llegar a ese punto, sí quisiera que habláramos un poquito más sobre lo que fueron los hombres de Dios en el pasado. Hablamos de la intervención que tuvo este hombre Moisés, cuando Dios quiso raer, dice, al hombre sobre la faz de la tierra. Esa es la importancia. Si son enviados de Dios, son enviados de Dios para poder representar, abogar, hablar por el pueblo, porque al hombre le ha sido difícil hacerlo directamente. Ya se dio un caso, ¿no? Sí es. Que quiso Dios, incluso preparó al pueblo. Al pueblo que Al le pueblo, dijo ¿no? que Santifíquense. santifíquense los animales, aún Hizo sus cuerpos. sacrificio por ellos. Así es. Y les recomendó que hubiese una limpieza. Total, estábamos hablando física, aún en sus casas y todo, Sí, porque Dios quería hablar con el pueblo. pueblo. Resulta que cuando el pueblo se reúne en aquel monte, Aquel monte empieza, la presencia de Dios empieza a temblar, empieza a temblar la tierra a humear. y empezó a haber en ellos un miedo terrible. ¿No? Sí. No soportaron. A tal grado que dijeron, mejor ve tú, Moisés, y que hable Dios contigo y que a ti te diga lo que hemos de hacer, Sí. y eso haremos. Es difícil poder tolerar la presencia de Dios Sí. por su poder. Así es. Entonces, al tener temor, habla tú, Moisés. Y de hecho fue quien habló por el pueblo desde el principio. Así es. Llega el momento en que Dios, ya cansado, pues quiere raer a la humanidad. Así es. Y ahí está la intervención de este hombre de Dios. Hay un detalle Adelante. importante, Rubén. Sí. Ejemplo de Abraham. Cuando ya Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra, dice Dios, le encubriré esto a Abraham. Entonces, Abraham sale en defensa de Sodoma y Gomorra. Sí. Y le dice, Abraham a Dios, ¿destruirás tú al justo con el impío? Sí, y Buena empieza- observación, ¿eh? Y empieza Sí. la plática de la conversación. Si hubiera 50, y Jehová, por amor a 50, yo no destruyo esa ciudad. Sí. Y llegó a 40 hasta que llegó a 5, y resulta que no había ni 5 justos ahí. Por eso viene la ira de Dios total en contra de aquellas ciudades. Con mucha razón, Sí. Guillermo, Jonathan, con mucha razón, el desencanto de Dios, porque no tomó una decisión, digamos, a la ligera, porque Dios conoce pues la debilidad del Conoce ser los humano, ¿no? corazones, Pero en sí, este sí. caso, como para demostrarle que él estaba al tanto de las condiciones del ser humano, Sí. le empieza pues a pedir. ¿Hay 50 justos? No lo sabía. 45. 40 y empieza a bajar. Como Santiago, bueno, llegó hasta un número mínimo, 5.
Y no los hubo. No lo sabía. Y solamente encontró a una familia, Una Una familia. Sí, Lot. que fue por la que su misericordia, digamos, pero lo que queremos, estimado radio escucha y televidente, es que veamos la importancia de un hombre elegido por Dios, no elegido por los hombres. Miren, sin querer arrojar la piedra al tejado ajeno, la elección de un papa no es de Dios. Y lo digo con mucha propiedad como periodista. Ahora sí que triñado, correteado, digamos, entre grupos religiosos, católicos, evangélicos. La elección de un papa no es de Dios. Así es, Es una elección de hombres, de cardenales. en donde definitivamente quien va a imponer a su candidato es como dice el dicho popular, el que tiene más saliva pues come más pinole, ¿no? Sí. Entonces, el grupo que tenga, digamos, aglutinados a los más ricos, a los más poderosos, a las órdenes religiosas más sobresalientes, ese grupo es el que al final de cuentas se va a imponer Sobre el para otro. llevar a cabo a su candidato, Así es. sea jesuita o budista, sea, digamos, de los caballeros de Colón, sea en este caso de los legionarios de Cristo, sea de los reformadores que sean, si están suficientemente fuertes económicamente y con grupos sólidos, son los que tienen mayores posibilidades de venir a imponer a su candidato. Entonces, no es de Dios una elección de los papas. Por lo tanto, al ser elección de hombres, no está de por medio el Espíritu de Dios, que es el que hace precisamente ese llamado y elige a quien Él quiere. Y le da autoridad, le da facultad, le da un ministerio, vamos a decir, que es por encima de todo lo que puede representar cualquier persona elegida por hombres. Entonces, la importancia de un hombre de Dios cuando es llamado por Dios lleva una grande responsabilidad, no solamente la autoridad, la facultad de poder, digamos, en su momento, instituir un ministerio, vamos a decir, que se rija a través de lo que viene siendo la revelación de Dios. Pastores, diáconos, evangelistas, doctores, obispos en este caso, obreros. Es un ministerio muy diferente al que el hombre viene, digamos, a establecer. Imponiendo. Ahora, la importancia... Sí, y adelante. fíjese, hay un detalle, una observación dentro Adelante. de los ministerios que pone el hombre y, Sí. y el ministerio que establece Dios. Mi pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuánto dura un ministerio Sí. de un siervo de Dios? ¿O cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo? ¿Se puede un hombre de Dios retirar a cierta edad, a cierto tiempo? Interesante pregunta. Porque si usted está hablando un poquito de la iglesia romana, de sus dirigentes, Sí. y algo muy notorio, el caso del papa anterior, que llegó un tiempo en el que él pidió su retiro. Así es. Entonces entra la pregunta, un auténtico, un verdadero hombre de Dios, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuántos años se puede retirar? Fíjate que es interesante Es vitalicio. porque un hombre de Dios no puede dar vuelta atrás, No. incluso contra las adversidades. Un hombre de Dios, su ministerio es para siempre y el compromiso es con Dios, no con los hombres. Así es. En este caso, por decir así, si vienen enfermedades, vienen persecuciones, vienen cárceles, en el caso de los apóstoles en el pasado, Así es. que fueron perseguidos, incluso sacrificados, muertos Sí. por todos aquellos hombres que en la perversidad no aceptaban la verdad de Dios, no aceptaban la verdad de Cristo, no aceptaban el ministerio instituido por Jesucristo. ¿En qué consiste ese ministerio? Por ahí hay un texto en Efesios 3. 2:20 que habla. Edificados en el fundamento Sí. de los apóstoles y profetas, Sí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, sí. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
ese, digamos, ministerio, que es un fundamento de la iglesia que Cristo establece, es indispensable. Lo fue en el pasado, en la iglesia primitiva. Lo es en el presente porque el Dios de ayer es el Dios de hoy. Así es. El que instituye los ministerios, el Dios de ayer es el mismo Dios que lo hace hoy a través, digamos, de los que Él llama. Y a partir de ahí se fundamenta ese ministerio en apóstoles, en profetas y en todo ese legado, vamos a decir, doctores, en este caso, obispos, pastores, diáconos, obreros. Es un ministerio instituido por Dios. En el caso de lo que el hombre establece, hay una grande diferencia. Entonces, el que opera para uno es de acuerdo a lo terrenal, lo que tú dices. Sí. Ellos fácilmente se pueden descalificar y aún se pueden exterminar, porque la historia de la iglesia romana lo ha dejado muy marcado. Y otra cosita que yo miro, Sí. que de acuerdo a lo que la Biblia da testimonio de los hombres de Dios, como lo fueron aquellos apóstoles, Sí. Si no hubieran sido verdaderos siervos de Dios, no hubieran aguantado todos los sufrimientos y todas las cosas que conllevó. ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte. Hasta la Porque muerte. fueron exterminados precisamente a causa de sus ideales, a causa de su fe, Así es. encarcelados. Pasaron hambres, pasaron fríos. Eran hombres realmente que vivieron la contracorriente de un mundo de pecado. Mira, lo que estamos viendo actualmente, y voy a hacer referencia a esto, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, vuelve a mostrar su preocupación por la formación de una iglesia que camine por sendas de justicia y santidad. Así es. Así es. Que resplandezca como la luz, precisamente, dice la palabra, De la aurora. pues que es la luz del mundo. Y en ese aspecto, él ha estado trabajando, digamos, de una manera perfecta para que la iglesia camine siempre, digamos, en santidad, en corrección, abogando, digamos, en su momento por su pueblo, por su iglesia. Así es. Y aquí lo que nosotros debemos ver, Jonathan, Guillermo, Santiago, Sí. es que mientras aquellos, vamos a decir, que de alguna forma le han estado instigando, esos difamadores, que algunos pertenecieron a la iglesia, que por ver truncadas sus ambiciones, su frustración, vamos a decir, en cualquier área de administración o ministerial, salen, por decir así, para tratar de ir en contra. Y esa contracorriente creada a través de los medios pretendía de alguna manera exterminar la fe de la iglesia. Así es. El objetivo era cumplir lo que dice el dicho, ¿no? Desune y vencerás. Era la desunión de la iglesia. Pero resulta que como esta obra es de Dios, lo que hablamos en uno de los programas pasados, ¿no? Cuando nace un dirigente que es de los hombres, que es por mutuo propio, que es por iniciativa personal, y levanta por ahí, digamos, a un grupito de seguidores, dice la palabra, dice que estos, de alguna manera, a su muerte, todos se desaparecieron, se perdieron. Y pone el ejemplo de dos, ¿verdad? Sí. Personajes que fueron reconocidos en ese entonces. Pero luego añadió, pero si esta obra, decía él, es de Dios, nadie la va A poder parar. a poder parar. Y es algo que Sí, adelante. algo muy notorio que, dado las circunstancias en las que está pasando la iglesia a la luz del mundo en esos momentos, fuese para que hubiera alguien que los sustituyera, dado las circunstancias. Pero aquí se ve claramente cómo este hombre es un auténtico hombre de Dios. Sí. Porque aquí no hay nadie que lo sustituya, porque realmente no fue la iglesia el que lo puso. El que lo puso fue Dios directamente. Así es, Y en decía el efecto. apóstol Pablo en el libro de Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios. El único que lo puede quitar es el que lo puso, y Nada es más. Dios. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo toda la iglesia, precisamente, nosotros tenemos nuestras propias festividades, y para nosotros cada fin de año el apóstol de Dios ha instituido ese ruego, ¿verdad?, a nivel universal, Sí. ¿verdad?, por su iglesia. Y siempre, como decía usted, aún en la situación donde él ha estado al pendiente de todas las iglesias. Así como el apóstol Pablo dice en la Escritura que lo que sobre él decía, Se agolpaba. se agolpaba venía, cada sí. día,
eran las preocupaciones por todas las iglesias del todas mundo, las ¿verdad? iglesias, sí, así es. Entonces, él se preocupa por toda su iglesia. Y sin duda, ¿verdad? Antes de elevar una oración que para nosotros es una oración tan poderosa, nos lleva a esta iglesia a una reflexión de lo que fue nuestra vida, ¿verdad? En el transcurso de ese año. Sí. Y también de lo que será en este nuevo año, nuestras aspiraciones, ¿verdad? De ser en nuestra familia, en nuestra sociedad, ¿verdad? Como cristianos, en ser cada día mejores para Dios. Esa oración, Si me permite, sí, Robert, adelante. la iglesia primitiva, lo que está hablando aquí el compañero Jonathan, sí. Jonathan, es una similitud de lo que la iglesia primitiva padeció y sufrió. Fíjate que hay una carta que mandaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y dice de la siguiente manera en el capítulo 3, versículo 3 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quería decir el apóstol a la iglesia? Que su vida de ellos debe ser cada día más limpia ante los hombres. Y San Pablo no estaba en un lugar hermoso, que digamos, él estaba encarcelado en Roma. Encarcelado. Y no los mandaba a decir, ¿sabe qué? Levántense contra el gobierno y vamos a hacer guerra. No. Las razones son indistintas, ¿no? En el momento en que ellos son de alguna manera, digamos, estorbados para cumplir su misión, la consigna de Satanás, el enemigo de las almas, el enemigo del ministerio de Cristo, del mismo Cristo, es terminar, por decir así, con aquellos seguidores que de alguna forma tienen una esperanza. La oración de ellos, Guillermo, ¿qué tanta importancia tuvieron a través de la historia bíblica? Pues Creo que esto es interesante para que veamos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sí, Adelante. lo importante e indispensable que esté presente un hombre de Dios. Sí. Porque ellos vienen a detener la ira de Dios. Nos dice en el libro, en el pasaje bíblico que leí antes de irnos a la pauta, decía el hombre de Dios, Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahí está una de las respuestas, estimado radioescucha televidente, del por qué un hombre de Dios es realmente necesario, indispensable, vamos a llamarle, Así es. para que el hombre tenga esperanza y sobre todo a través de la fe y para salvación del alma. Toda propuesta que va encaminada a vivir como querramos en libertinajes, para que a final de cuentas por una confesión o por un derramamiento de agua bendita, unas palabras, digamos, pues que no son de Dios, estamos hablando de aquello que hacen, digamos, los sacerdotes cuando alguien fallece en maldad, en pecado, y que a través, digamos, de una presentación tratan, digamos, de recomponer una vida que murió, digamos, en la perversión. No, y no debe ser así, porque sin santidad nadie verá a Dios. Estos hombres, cuando intervenían, era para tratar de enmendar los caminos del hombre, Así es. para que su vida fuera de buenas obras, Cambiara. a fin de que fueran salvos. Y tal vez las personas que nos ven dirán, pero qué tan importante es la oración de un hombre. Sí. Pero lo acabamos de ver Ahí a está. través de las escrituras en lo que fue Abraham, ¿verdad? Sí. Lo que fue, cómo él hablaba con Dios, cómo Dios le notificaba primeramente, porque incluso está escrito que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele, ¿verdad? A sus siervos los profetas. Entonces, cómo Dios le manifestaba a Abraham lo que él iba a hacer por
porque el pueblo, aquella nación se había corrompido. Así es. Vemos en el caso de Moisés también cómo Dios ya había Pues ahora sí que he tomado la decisión de destruir ¿no? y sin embargo, esa oración, ¿verdad?, intercesora, Fue escuchada. por Dios. Sí. De la misma manera, en esos tiempos hay un hombre de Dios. Y muchas veces, si Dios viera nuestra condición como humanos, como dice usted, ¿verdad?, ¿cuántas veces hemos fallado, hemos ofendido a Dios como pueblo? Sí. Como lo hizo el pueblo de Israel muchas veces. Hemos sido en ocasiones también rebeldes, contumaces, no queriendo sujetarnos, ¿verdad?, a la enseñanza de Dios a través de su apóstol. Mas, sin embargo, ¿verdad?, al terminar un año está esa oración, porque los hombres de Dios todos son de un mismo corazón, Así es. ¿verdad? Y qué bonito es que siempre ponen su vida por el pueblo, Por el ¿verdad? pueblo. Y, sí, adelante. Fíjate que aquí entra una referencia, no nos va a dar tiempo, pero yo quisiera terminar con las palabras de lo que fue la esencia del mensaje apostólico en este año 2020, ¿no? Decía, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento Así es. hasta ser perfecto. Y añadió, porque el camino de los impíos es como la oscuridad. Realmente esa es la situación que vive el mundo actualmente. Sí. Así es. ¿Y qué ocupa entonces el hombre que vive, digamos, en esa corrupción, en ese pecado, en esa maldad? Está la luz. El pecado sabemos que es muerte, es división entre Dios y Así los es. hombres. Entonces, la intervención de un hombre de Dios, las palabras, la esencia de lo que fue el mensaje, enséñanos, A contar nuestros días, para que traigamos al corazón dice a sabiduría. contar, dice nuestros días, Qué bonito. para que traigamos al Corazón, corazón sabiduría. sabiduría. Sí. O sea, desde ahí sale el mensaje donde él se encuentra, hay un mensaje para toda su iglesia y creo que es para toda la humanidad. Así es. Es importante enseñarnos a contar nuestros días. ¿Qué hicimos en un año, por decir, que se queda atrás, 2019? ¿Fallamos? Pues como seres humanos Sin podemos duda, fallar, sí. Sí. como seres humanos. Pero luego viene el consejo para que este 2020 que se inicia sea con una nueva perspectiva, vamos a llamarle, Así es. que traiga, digamos, al corazón sabiduría y nos haga ser hombres más rectos. Así es. Quiero terminar con esto, estimado radioescuchas, el tiempo se nos ha ido. Quienes formamos el programa de Claro y Oscuro, aquí en este lugar de la 16, aquí en Washington, en Maryland, Silver Springs, esta parte. Silver Spring. Quienes están, digamos, en Washington, en el área donde se ubica la iglesia, quienes están, digamos, en Knoxon Hill, quienes están, vamos a decir, aquí en Wheaton, en Baltimore, y en aquellos lugares de Nueva York que por allí escuchan ustedes a través del presentador del programa, deseamos para ustedes que este fin de año Sea próspero. 2019 y entrando al 2020 sea de grandes bendiciones para usted. Deseamos seguir compartiendo esta programación Claro y Oscuro, analizando y dando un punto de vista de quienes tienen la experiencia a través del conocimiento de la doctrina. Agradezco a ustedes en lo personal y podemos decirle a nuestros radioescuchas un feliz año 2020. En nombre de nuestros productores, Isaac, en este caso Timoteo y quienes le acompañan, a nombre de todos este equipo, Dios les bendiga. Así es. Muchas gracias por sintonizarnos. A Ismael, precisamente Quintanilla, ¿ves, verdad? Sí. También de parte de él reciban este saludo. Nos vemos en un programa más de Claro y Oscuro. Pásenla bonito en compañía de sus familias. Gracias, Dios les bendiga.